Y empecemos por la... Ahí. Bueno, voy a poner en grande. Y quiero decirles que me sorprendió gratamente ver cómo... que acá Windows está conversando conmigo. Cómo todo se va, cuando uno busca, se va encontrando y poniendo en su lugar. Bueno, acá lo que dice, esperen que lo ponemos grande, sí, ahí está, es esta premisa con la que vamos a trabajar sobre la evolución de la medicina a través del tiempo. Ay, se me fue porque se me fue esto. Laura, muteese, ahí está. La premisa dice, escuchen bien, la ausencia de luchas y enfermedades es incompatible con la vida en la naturaleza. La eliminación de la enfermedad en forma total y duradera es únicamente un sueño, como lo es también pretender alcanzar el paraíso. O sea, esta premisa nos llama a la realidad. No existe ese ideal de todo bien, todo lindo por el resto de mi vida y que no va a pasar. Nosotros cumplimos un ciclo en el cual vamos a enfermar y vamos a pasar a otra dimensión. Y eso es inevitable para el ser humano. Entonces, esto es lo que tenemos que tener como concepto cuando criticamos por qué se hace así o por qué no se hace así. Y pensando, encontramos un pensamiento que dice que la medicina es una ciencia y ahí los que hacemos medicina o los pacientes podemos llegar a estar de acuerdo desde el punto de vista de la ciencia, pero que también la medicina es a la par un arte. Y en ese nivel, cada médico es particular y ejerce ese arte como cualquier pintor, es diferente, ¿no? Y entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Este pensamiento es un artículo que ustedes pueden buscar de esta autora, una doctora María Alejandra Rodríguez Cía. Y el artículo que les recomiendo sobre evolución de la medicina, que está muy, muy lindo, del cual yo he tomado mucho material, pero está reducido, es de este doctor Juan Jaramillo Antillón, que realmente ha hecho una muy buena investigación. Bien, el paciente puede pedir más de una opinión, pero a la hora de elegir, va a elegir al médico que más lo conozca a él y en el que más confíe. Y esto es una cosa que se ve en la práctica de todos los días, ¿no? Uno no va solo al que más sabe, sino aquel con el cual uno puede conectarse. Y dice esta doctora que los médicos deben hablar con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la razón, pero deben conectarse con el paciente con el hemisferio derecho, que es el hemisferio del corazón, de los sentimientos, que le permite al médico ponerse por un instante en el lugar del paciente. Me pareció muy, muy lindo el concepto. Y dice que el paradigma actual que prevalece en la medicina es el de la atención de la enfermedad, ¿no? O sea, todo lo que el médico aprende está destinado al cuidado de la enfermedad. Y el 80% del presupuesto de salud de los distintos países está destinado a curar enfermedad. El paradigma ideal que en algún momento existió y al que debemos volver por distintas razones es el paradigma de la prevención. Pero los pacientes no colaboran mucho con este paradigma porque no les gusta que se les diga que tienen que evitar factores de riesgo modificables como abusar de comer y beber, de relaciones sexuales promiscuas, de fumar drogas o de vivir a alta velocidad, de exponerse a riesgos en el trabajo, en el deporte, en el ambiente, a no cuidar las relaciones sociales con el resto de las personas en el hogar o en el trabajo, ¿no? Y encima tenemos que los medios audiovisuales y de comunicación estimulan todos estos aspectos que no hacen bien a la salud. Y lo que es peor es que la medicina ha avanzado mucho
Y esto da lugar a que los pacientes crean que, bueno, no importa si no previenen, porque total después van al médico y se curan, ¿no? Pero muchas de las veces no podemos ayudarlos si el paciente no colabora con la prevención y el cuidado, ya sea prevención antes de enfermar, que sería la primaria, como la prevención secundaria, de la que nosotros nos ocupamos mucho, que es la que se hace para evitar complicaciones después de haber enfermado. ¿Por qué nos pasa esto a las personas? Porque el ser humano no vive solo por lo que piensa, sino que también, como vivirían, o sea, o por lo que le es útil y las necesidades biológicas, como hacen los animales que van a matar solo para comer o defenderse, sino que nosotros tenemos toda esa serie de egoísmos, pasiones, agresividad, falta de educación, el deseo de dinero, de poder, de placer, y todo eso nos juega en contra al momento de prevenir. Así que con todo esto en la cabeza, estaba yo bastante complicada sobre cómo transmitir algo, y entonces le pedí ayuda a Elvirita. Como ustedes saben, nos pusimos a investigar las dos, porque Elvirita tampoco comprendía qué es lo que nos pasa con lo difícil y lo fácil que sería, cuidándonos, estar mejor, y lo difícil que es curar, ¿por qué tenemos todos estos problemas? Entonces, ¿qué averiguamos? La medicina empieza en el periodo neolítico, o sea, de 12.000 a 5.000 años antes de Cristo o de la era común. Desde las primeras historias que tenemos, y la civilización más antigua es la civilización china, que tiene 7.500 años de historia continuada, ¿no? Y ahí, ¿cómo ejercían la medicina antiguamente? Se le adjudicaba a un médico una manzana o 2 manzanas, bueno, ellos lo llaman de otra manera, y ese médico era responsable de la gente que vivía ahí y cobraba por paciente sano. O sea, que lo que él tenía que hacer era, le pagaba el Estado, ¿no? El shogun, perdón, el rey de ese momento, no me acuerdo el nombre en este momento, le pagaba por paciente sano, así que tenía que prevenir y enseñarles a la gente que él cuidaba cómo mantener la salud y vigilar que lo hicieran. Esto fue por muchos años. De hecho, yo estuve un mes en China mirando cómo, hace 5 años, cómo, digamos, son las costumbres, y la gente se levanta a las 6 de la mañana y va a hacer tai chi a las plazas. Uno ve como montones de gentes que van a la plaza a hacer la gimnasia, el tai chi, se cuidan, se quedan ahí, se cuidan mucho, bueno, en las comidas, pero según lo que pueden comer. Y realmente era una medicina basada en la prevención, una medicina muy antigua basada en esos aspectos. También tenían curación, pero digamos que sigue hasta hoy, pero del tipo más de fitoterapia. Hoy día existen esos centros de salud, de prevención de salud, y además existen los hospitales modernos como nosotros los conocemos. Después en cuanto a evolución en el tiempo, lo más antiguo fueron los egipcios, después de los chinos, ¿no? Que se desarrollaron su cultura y medicina 4.000 años antes de la era común. Era una medicina en la cual ellos pensaban que las enfermedades se producían por invasión de espíritus malignos, y entonces curaban con conjuros, con magia. Todo esto está muy detallado en antiguos papiros, o sea, era una medicina mágico-religiosa. Después llegamos a Grecia, que es muy interesante. Acá me voy a detener un chiquitito para que vean qué cosas interesantes tenemos. El dios de la salud era el dios Apolo, que resulta que le enseñó a un centauro que se llamaba Quirón partes de curaciones que se podían hacer.
Después de eso, Apolo tuvo un hijo con una tal Coroni, que era Asclepio, que nosotros conocemos en la actualidad como Esculapio, que es uno de los padres de la medicina, y que era tan bueno que decían que curaba hasta las cosas del Hades, del infierno. Y en ese momento, como se enojó con Zeus, Zeus trató de destruirlo, Zeus era el dios máximo, de destruirlo con un rayo. Y fíjense que el símbolo en ese momento de Esculapio era ese rayo rodeado por dos serpientes, porque para los griegos la serpiente era digamos, el símbolo de la sabiduría, no como para la civilización judeocristiana que lo identificaba, según la Biblia, a las serpientes con los demonios. Para ellos eran la sabiduría. Y así, el símbolo de la medicina actual, fíjense que el de abajo es el símbolo de la OMS, sigue conservando ese rayo, pero se nos perdió una serpiente en los siglos. No sabemos cómo, hoy día tenemos una sola serpiente. Pero lo que me parece interesante es cómo conservamos los símbolos desde 350 años antes de la era actual. Ese Esculapio resulta que tuvo muchos hijos, nos averiguamos con Elvirita, y una de las hijas se llamaba Higieia. De ahí viene la palabra higiene, y estaba referida a que el médico debía cuidar la salud física y mental de los pacientes. O sea, era responsabilidad del médico, como había sido en la antigua China, la salud de los pacientes. Una cosa que uno observa en el consultorio actualmente es que muchos pacientes se sientan enfrente de uno y le reclaman por haberse enfermado, como si el médico fuera el responsable de que se haya enfermado. Y ahí me da por pensar que muchas veces este pensamiento antiguo prevalece en la cultura en algunos individuos, ¿no? Como, ¿cómo me pasó esto? Y por otro lado prevalece otro concepto. Otra de las hijas de Esculapio se llamaba Panacea. Y Panacea se ocupaba de las pócimas, de los medicamentos, de todos los yuyos, ¿no? Y buscaba el medicamento ideal. Y hoy día los pacientes piden ese medicamento ideal, ¿no? Piden la panacea, aquello que los cure de todo. Y creo que, digamos, toda la parte de la industria farmacéutica apela a este concepto cada vez que sale un nuevo producto que podría curarlo todo. Bien, después tenemos, hacia el 2004, o sea, 400 años antes de la era común, al padre de la medicina, Hipócrates. No voy a entrar en historias porque sería todo muy largo, pero los conceptos principales era que Hipócrates evitaba la magia y las especulaciones religiosas. O sea, no había de esto que venía de Egipto, no lo aceptaba. Y mostró que había relación entre las condiciones climáticas, entre las condiciones ambientales con las distintas enfermedades y con la higiene. Ya en ese momento daba mucha importancia a la higiene y a la alimentación. Y describió tanto epidemias como los cuadros de gripe, de tuberculosis, de disenterías, o sea, era un gran observador y aprendía de la experiencia cotidiana. Y decía que no puede haber nada más noble e importante que proteger la salud y atender la enfermedad del ser humano, que es lo más importante de la creación. La conservación de la salud, o sea, la prevención, fue la base de su medicina. Y decía que el médico no debe solo saber curar, sino también evitar que las personas se enfermen, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. E insistía que no existen enfermedades sino enfermos. Yo creo que estos conceptos que estoy repitiendo, que son de 2400 años atrás, los escuchamos en nuestra vida, no digo a diario, pero frecuentemente, ¿no? Han prevalecido
o perdurado hasta nuestras épocas. Acá tenemos el símbolo de entonces de la medicina y el símbolo actual. Vemos que están basados en lo mismo. ¿Qué consiguió Hipócrates en ese momento con sus enseñanzas? Que los griegos, pese a que eran un pueblo guerrero, vivían 50% más que el resto de los pueblos. En ese momento los pueblos vivían 40 años, en general el promedio, y los griegos llegaban a vivir 60 años porque cumplían con todas estas indicaciones de prevención, de higiene y de todo. O sea, que ya en ese momento se veía que tenía una importancia muy grande. Después, bueno, Galeno en el 150, después que fue el primer fisiólogo, porque en ese momento disecaban un cuerpo humano en la plaza pública para aprender cómo era, ¿no? Bien, no voy a seguir con detalles. Después la cultura pasó a Roma. ¿Cuál fue el aporte de Roma? Roma construyó grandes hospitales, sistemas de cloacas subterráneas, acá lo tienen, y distribución de agua potable, que los acueductos romanos están en Europa, perduran hasta el día de hoy, o sea, dándole importancia a la salud pública, creando condiciones para que todos estén bien, o sea, grandes avances. ¿Qué pasó después? Entramos en la era común, o sea, después de Cristo, y pasa algo que, bueno, no lo vamos a calificar, pero simplemente es a describir, porque las cosas pasan y son una realidad. Del año 300 al año 1300, las creencias religiosas de la Iglesia impidieron que se lean los libros griegos de medicina o cualquier otro libro de medicina previo y que se hicieran disecciones o se tocaran los cuerpos, vivos o muertos. O sea, por 1000 años en la historia de la humanidad no hubo avance. Los únicos que conservaban algún ejercicio de la medicina eran los árabes, que a partir del 1000, en la ciudad de Córdoba y también en Medio Oriente, continuaron avanzando. Realmente es una pena, quién sabe dónde estaríamos si estos 1000 años no se hubieran perdido, ¿no? Y en ese momento el paradigma que funcionaba era que la enfermedad era un castigo divino y que solo se iba a curar con ayuda de Dios. Este pensamiento persiste en algunos pacientes que dicen, ¿por qué me pasó esto? Por lo que yo hice, Dios me castigó, ¿no? O sea, lo que les quiero mostrar de este recorrido de la historia, cómo esos pensamientos persisten en nuestra cultura hoy día en distintas personas, ¿no? Un tipo de pensamiento, otro. Bueno, esto es importante saberlo para poder después ver cómo se procede con cada uno de los pacientes. Y, perdón. ¿Qué pasa hoy día? A partir de Bacon y de Descartes, alrededor del 1400, 1500, empezó a, digamos, Descartes dijo, no, los cuerpos son a semejanza de los animales, solo el alma es a semejanza de Dios, entonces volvió a empezarse a estudiar medicina y a hacer disecciones. Los avances de la medicina en los últimos 100, 150 años dan para una charla en sí aparte. Lo que vamos a ver ahora es con esta base antigua, con qué nos encontramos en este momento actual. Hoy día, el cambio de paradigma que estamos, digamos, enfrentando, es que el médico debe, lo que estamos haciendo nosotros ahora, empoderar al paciente para que participe de su propio proceso de curación-sanación. O sea, la curación viene de afuera, es lo que los médicos podemos ayudar a hacer. Pero aquellos médicos que logran la empatía, de la que hablábamos en el primer momento,
también ayudan a la sanación. Y aquel que por su estilo de trabajo, por el poco tiempo de que dispone, no puede dar esa ayuda, puede recurrir hoy día a los psicólogos y a todos el resto de profesionales que acompañan al médico, porque se entiende que no hay curación sin sanación. O sea, estamos juntando el concepto, digamos, de la prevención, de la curación y también de la sanación, que era un concepto más de tipo hinduista. Y lo que me planteaba Elvirita es, ¿y cómo vamos a hacer ahora que todo viene con la telemedicina? Que ya no tenemos el médico presencial y si esto va a seguir, y bueno, estábamos ahí pensando qué pasaba. La telemedicina surge ahora como un empuje, ya existía, pero ahora ha sido, digamos, estimulada por la pandemia. Sabemos que esta pandemia genera ansiedad, hemos visto unas charlas sobre ansiedad y depresión, que el sistema inmune tiene dificultades para hacer frente a la demanda de esta pandemia y también para hacer frente al resto de las enfermedades que nos acompañan, y que sin una planificación de los servicios de salud no se puede brindar la ayuda necesaria. Esta charla está muy buena, acá tienen la referencia, fue dada por el doctor Roberto Cheruti, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, ¿no? Que es algo que, bueno, en algunos casos se puede hacer incluso por telemedicina, pero no es lo más común. Teleconsultas, ¿no? Esto de que los pacientes consulten ahora por internet o que estemos ahora reunidos a través de Zoom. Es una forma segura y efectiva de evaluar los casos sospechosos. O sea, el médico a través de estas teleconsultas puede pedir todos los estudios para comprobar o, digamos, descartar que haya tal o cual compromiso en el organismo. Puede guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente y puede minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad hacia él o hacia otros alrededor del paciente. Y lo que conocemos como TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, se van incorporando cada día más y visualizando todos los beneficios que tiene, tanto para el paciente como para el sistema sanitario en general. Sabíamos, porque lo hemos visto en otro momento, que el sistema sanitario está sobrepasado totalmente, ha colapsado mucho antes de lo que se esperaba. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que de lo que hay, no hay para todos. O sea, no hay suficientes hospitales, no hay suficientes equipamientos ni profesionales para la cantidad de población que hay en este momento y para la población que enferma. Eso ya era previo a la pandemia. Con la pandemia se sobrepasó. Esto de las teleconsultas ofrece una opción más de brindar asistencia y servicio a los pacientes posible, ¿no? Y bueno, es interesante tenerla en cuenta. En este momento, la teleconsulta representa el 35% del uso total de las redes de telemedicina. Y se hace en forma directa, o sea, médico-paciente o psicólogo-paciente, en forma diferida, se hacen unas determinadas preguntas y después el médico en el momento que puede las va a responder, o también por intermedio de terceros. Muchas de las consultas que se reciben son familiares que preguntan por un paciente que está enfermo. ¿Qué modalidades nos ofrece esta telemedicina? Los tipos de telemedicina. Es muy, muy interesante porque es tanto para médicos como para pacientes. La formación médica en este momento está prácticamente brindada a través de la teleformación. Se dan cursos, se hacen simposios, congresos, todo. Y teleconsulta, o sea, un médico
puede consultar a otro que es especialista o que tiene más experiencia a través de este medio y atender a un paciente de esa manera. Y para el paciente, ¿para qué le sirve la telemedicina? Le sirve para el telediagnóstico, la teleasistencia, la telemonitorización, la cirugía y la rehabilitación. El diagnóstico, como les dije, nosotros pedimos a diario las radiografías, los análisis y los demás estudios especializados que se pueden hacer para hacer la consulta, que es la teleasistencia. El telemonitoreo existía ya desde hace bastante tiempo, unos 20 años, no sé si ustedes saben que pacientes cardíacos, por ejemplo, llevan una determinada pulserita que va transmitiendo su electrocardiograma y otros aspectos interesantes de su actividad cardíaca a una central que lo monitoriza. Eso existe hace mucho tiempo. Y en otras especialidades también se está desarrollando. Telecirugía, hay robots que operan, que pueden ser dirigidos, por ejemplo, el robot está acá en la Argentina y el médico que está operando está en Alemania, ¿no? Y esto también se realiza ya en nuestros días, y por supuesto la telerehabilitación, que ustedes tienen toda la cantidad que quieren de universidades y centros que ofrecen gimnasias de distintos tipos, rehabilitación, kinesioterapia, de todo lo que ustedes puedan buscar. Entonces, esto es una ventana de futuro que se abrió después de lo que nos pasó con la pandemia y que se está regularizando y se está difundiendo constantemente. Nos quedamos muy asombradas con Elvirita de todo lo que se podía hacer y nos dimos cuenta que esto trae una serie de inconvenientes también, ¿no? Pero empezamos por preguntar cuáles eran los objetivos de la telemedicina. Y era complementar la atención primaria, no sustituirla. Creo, y Elvirita estuvo de acuerdo, que la telemedicina no se va a ir más de nuestro medio, que va a ser el complemento necesario para la consulta médica que se puede hacer en un hospital, sanatorio o consultorio, que es una forma sostenible y efectiva de cubrir eventos de baja frecuencia y alto impacto y que permite evaluar y tratar más pacientes. Y que para el paciente también ahora vamos a ver los beneficios. Esto posibilita el acceso a tratamiento de alta complejidad y la educación de nuestros pacientes, esto que estamos haciendo ahora, lo cual convierte al médico, como lo vemos acá a Diego Marino, al doctor mirando las placas y todo por desde su computadora. Y bueno, esta es la verdad de este momento. ¿Y qué tendrá que ver, preguntábamos con Elvirita, todo esto con lo que veníamos estudiando de la historia de la medicina? Qué confusión, ¿no? Qué cambio tan tremendo. Y pensamos cuáles son las ventajas de que pase todo esto respecto de Hipócrates, que se sentaba al lado del paciente y lo miraba y lo revisaba y estaba 3 horas con él, ¿no? Hipócrates se podía dar ese lujo. Había menos cantidad de población, menos cantidad de pacientes y más tiempo para hacer cada cosa. Hoy la realidad es que somos más de 7.000 millones, que los costos del brindar salud son muy altos, que no se dispone de lo mismo para todos y creemos que, bueno, lamentablemente, según la historia de la humanidad, nunca hubo todo para todos y probablemente no lo vaya a haber tampoco. Entonces tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Y que las ventajas son que es altamente beneficioso, por ejemplo, para las personas que viven lejos del centro de referencia. Estamos atendiendo pacientes del interior del país o de países limítrofes a través de este medio, y eso es fantástico realmente para esos pacientes que no pueden a lo mejor pagar el costo de venir a Buenos Aires para hacer tal o cual consulta. Evita las salas de espera,
y posibles contagios y largas demoras en las visitas a al domicilio de un especialista, ¿no? Es fantástico, porque el paciente está en su casa, hace la consulta, el médico también está en su casa y va atendiendo a los pacientes mientras va haciendo sus cosas, sin perder tiempo en desplazamientos. Cualquiera de nosotros en esta ciudad pierde 1 hora por ir de Belgrano al Hospital de Clínicas y otra para volver, ¿no? Entonces, esas 2 horas quedan para poder hacer otra cosa, incluso aquella gimnasia que el médico sugiere o las compras para comer lo que me dicen que tengo que comer. Previene el autodiagnóstico, o sea, esto de que no sé lo que tengo, me parece tal cosa y tomo lo que yo quiero. Ahorra costos en el sistema de salud por desplazamientos, urgencias y hospitalizaciones. Fíjense que con el COVID, en este momento, no se interna a todo paciente. Un paciente hisopado que da positivo puede quedarse, si no tiene síntomas de dificultad respiratoria, en su casa y se monitorea 2 veces por día al menos por teléfono. Llama al médico, pregunta, anota los síntomas y lo que el paciente le refiere 2 veces por día y va evitando que ese paciente esté internado inútilmente con el gasto que eso representa y con la incomodidad para el paciente, ¿no? Bueno, permite brindar capacitación científica a los profesionales y educación al público en general. Yo creo que esto es fundamental, educar al público, educarlo en que debe cuidarse por su propia cuenta, que debe asumir como adulto los riesgos de transgredir digamos, las indicaciones de su tratamiento o de su cuidado personal, y esto es algo que se hace continuamente para que el paciente lo pueda seguir. ¿En qué se puede aplicar? Fíjense, averiguamos con Elvirita, revisamos qué es lo que se estaba haciendo y vimos que en la pandemia permite que se hagan consultas, tratamientos y chequeos de otras patologías sin abandonar los controles y así evitar un mayor riesgo a futuro. Esto para pacientes oncológicos, para pacientes en espera de un trasplante, para los que ya fueron trasplantados, para pacientes con enfermedades cardiovasculares y cualquier otra patología. O sea, el paciente no va a los hospitales porque tiene miedo de contagiarse el COVID, pero a través de esta aplicación de teleconsulta puede continuar los controles de sus patologías prevalentes. Y esto es muy importante. Y fíjense que acá les puse que en el boletín oficial que salió el 1 de abril de este año, está reglamentado el uso de plataformas de teleasistencia y teleconsultas como una herramienta idónea para garantizar las prestaciones en forma que son importantes e impostergables. O sea, hicimos un trabajo de investigación con Elvirita que ni les cuento, anduvimos por todos lados, desde 12.000 años atrás hasta toda la modernidad que disponemos en este momento, y vimos que somos muy afortunados de tener esta posibilidad de tecnología. Porque, bueno, esto, digamos, es muy necesario y va a continuar. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Bueno, conocimientos básicos sobre el uso de tecnología, comprender las limitaciones inherentes a la teleconsulta, saber cuándo es imprescindible hacer una consulta cara a cara y saber qué instituciones están ofreciendo teleconsulta. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero creo que ya no queda ninguna que no la ofrezca, porque todos los hospitales brindan teleconsulta, uno tiene todas las plataformas de servicio en internet, y también averiguamos, porque somos muy curiosas con Elvirita, cuál era la tecnología mínima de la que debíamos disponer. Conocimientos básicos sobre el uso de tecnologías. Esto nos dejó planteado un problema inevitable en la evolución de la humanidad, ¿y qué pasa con los que no tienen esos conocimientos o no disponen de esos servicios? ¿No? A uno se le quiebra el alma de pensar que, bueno, esto es una gran ventaja a la que podemos acceder muchos,
porque les cuento que en este país hay el doble, por ejemplo, de celulares que de población. O sea, yo no sé quiénes tienen 2 o 3, porque yo tengo solo uno, pero por el celular todo el mundo puede acceder a las plataformas de telemedicina. Así que ahí nos quedamos tranquilas con Elvirita, que si no tuvieran computadora, celular no le falta a nadie, y por ese medio también se pueden comunicar. Tener conexión a internet que ofrezca un servicio de calidad mínima requerida. La mayoría de los prestadores lo ofrece. Una computadora adecuada o en un celular bastante moderno para que nos pueda ofrecer el servicio. Conexiones rápidas y estables a internet, banda ancha, y acá especifica todo para el que lo quiera mirar, saber utilizar un software específico, herramientas de conferencia, acá también especifica un montón, que permiten la telepresencia. El software específico, realmente para los jóvenes no hay ningún problema porque ellos buscan los tutoriales de cada una de las plataformas en internet. Y uno también puede hacerlo, y si no se siente con fuerza, capaz o con, digamos, la práctica necesaria, siempre hay un joven dispuesto al que se pueda recurrir. Y de última, la gente que no tiene nada de esto va a seguir teniendo el hospital o la clínica a la que consultaba, ¿no? O sea que este sistema de telemedicina lo que hace es un poco como descomprimir los núcleos asistenciales que ustedes saben que antes se esperaba tanto tiempo para poder hacer a lo mejor una consulta. Por ejemplo, para reumatología en el hospital eran 2 o 3 meses de espera. Bueno, no sé en este momento, a lo mejor Diego sabe cuánto es, pero muchas de las consultas se resuelven directamente por esta vía. Doc, ¿cómo está? Sí. Doc, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Escucha, doctor, no sé por qué la doctora no contesta. Yo escucho, yo estoy oyendo. Ah, perfecto. Que ahora aprovecho y usted continúe, que Sí. después le muestro algunos datos de un trabajo que hicimos justamente ahora de algo parecido a un triage virtual en el servicio, que por Bárbaro. ahí remarca un Mira, lo poquito único la que me importancia. faltaba decir era esto, dónde encontrar información sobre telemedicina, y acá tenemos todos los lugares, yo esto no lo voy a mencionar, solo lo dejo en la charla para que quede grabado, donde la gente o los médicos pueden ir a buscar información para poder realizar eso. Y ahora sí, con todo gusto, Diego, decinos lo que la experiencia del servicio. O sea, me parece interesante que hayamos visto de dónde comenzó la medicina, a dónde estamos en este momento, y que justo vos tengas, mirá qué sincronización, el informe del servicio. Dale. Le comparte un ¿Sacó? segundito la pantalla, Doc. Sí, ya está. Ya está. Esto, bajo ningún punto de vista, la telemedicina pretende, o como dijo la doctora, va a reemplazar la consulta presencial, ni por un lado, ni desde el punto de vista del paciente, ni desde el punto de vista del médico. Desde el punto de vista del médico, claramente uno recién se forma una idea cabal del paciente cuando lo tiene al frente, lo puede revisar una articulación y demás, por lo cual, y desde ya el soporte emocional y demás que hace la consulta presencial para el paciente tampoco va a ser reemplazado por la telemedicina, pero sí va a brindar muchas ventajas, ¿sí? Y va a permitir optimizar los tiempos en consultorios que normalmente estaban desbordados y quizás por cosas que se podrían resolver por vía de telemedicina. Esto nosotros con el tema de la cuarentena, a partir de marzo se empezó a implementar en el servicio una especie de triage, un canal de comunicación, en realidad vía mail inicialmente, después por teléfono y después algo de videoconsulta, y tratamos de estudiar a ver qué impacto tenía en la cantidad de pacientes que llegaban
a la consulta en un momento cuando era sumamente importante, por una cuestión de salud pública, limitar la cantidad de consultas innecesarias presenciales que llegaban por el tema del contagio. Esto, para que vean, acá están viendo la pantalla, ¿no? Sí. En el Sí, gráfico, sí. acá arrancando Sí. el marzo, ¿sí? Lo hicimos hasta agosto, ¿sí? Porque aumentó muchísimo el número de mails. Acá ven la progresión del número de mails. Empezaron con menos de 30 mails, 40, 50 mails al mes, y después subió prácticamente hasta tener casi más de 1000 mails por mes. Un número enorme. En septiembre fue mucho más. Algo que les muestro, los motivos de consulta más frecuente, ¿sí? Lo que observamos que muchos de ellos podían ser resueltos vía electrónica. El principal motivo de consulta por mail fueron la realización de recetas o formularios en 1 de cada 3 mails que respondíamos. ¿Sí? Si bien esto es cierto, también es cierto que muchas veces identificábamos síntomas, ¿sí? de actividad de la enfermedad o de otras enfermedades vía mail, y eso ayuda a coordinar una consulta presencial. Por otro lado, esta es una diapositiva importante, ¿sí? Donde ustedes ven de más de 2000 mails, ¿sí? En 1900, ¿sí? En 1900 no fue necesario modificar una conducta y solamente vía mail pudo lograr dar respuesta a la necesidad que planteaba el paciente, que en su mayor parte o en una parte importante eran solicitud de estudios complementarios o formularios. Y por otro lado, esto es lo que quería decir, para optimizar los tiempos de consultorio, acá tienen, ¿sí? En azul, las visitas innecesarias, no son innecesarias en realidad, las visitas que se pudieron evitar de forma presencial y que se resolvieron vía mail. Más del 90%, haciendo un triage estricto por el tema de la cuarentena, más del 90% pudo resolverse por telemedicina, y entre un 5 y un 10% requirieron sí o sí, por las características de lo que comentaba el paciente, una evaluación presencial. Estos son datos obviamente provisorios, obviamente que no son datos quizás exactos, pero muestra la importancia que, de esta herramienta complementaria a la atención presencial. Es decir, el limitar el caudal de pacientes con cosas que pueden resolverse por telemedicina, optimiza el tema de los tiempos. El tema del tiempo, en lugar de estar 10 minutos, quizás uno puede estar 20 minutos con un paciente, y eso es mucha diferencia. Entonces, un poquito apoyando lo que dice la doctora, la telemedicina llega para quedarse, tanto en la educación como en la salud y demás, y bajo ningún punto de vista, ni médicos ni pacientes creemos que reemplaza la consulta presencial. Bueno, eso es un poquito lo que quería mostrarles. Bueno, gracias Diego, vino realmente justo, y lo que más me encanta o me emociona es que nuestro servicio va a la cabeza de todos los avances que se están brindando, no solo en la medicina, sino en esto de la tecnología, ¿no? Y la verdad que esto, digámoslo acá entre nosotros, muchos de los avances tecnológicos introducidos en el servicio se lo debemos al doctor Marino, que fue el que, digamos, más lo impulsó, y que realmente es muy importante que un servicio esté actualizado en todo lo que puede brindar, calidad de asistencia médica como vías de atención, ¿no? Y bueno, estamos en eso. Lo que Elvirita y yo queríamos mostrarles a ustedes es que hemos evolucionado muchísimo desde el Neolítico hasta acá, pero que la emocionalidad del ser humano sigue esperando la panacea, sigue queriendo darse todos los gustos y hacer todo lo que quiere, y sigue esperando la solución afuera. Y que eso nos ha llevado a que nuestro medio ambiente y el planeta estén cursando toda la problemática de pandemia que estamos teniendo, y que bueno, vamos a tener que sí o sí ser responsables, o vamos a tener otras consecuencias. La medicina ofrece y se ayorniza cada día mucho más, pero ni por asomo vamos a alcanzar un ideal, como planteaba al principio de la charla, de que no haya enfermedades o que no haya alteraciones que nos perturben a todos. Sí, tenemos que alcanzar el mayor grado de evolución de responsabilidad y conciencia de nosotros mismos
y del entorno que nos rodea para poder ayudarnos unos a otros. Cuando yo no tiro un papelito al suelo, no es que estoy educada, estoy siendo educada porque mi mamá me dijo. Estoy evitando de que 7.000 millones de personas tiren un papelito al suelo y caminemos todos sobre la mugre. Ese es el concepto que tenemos que tener, que somos parte de un todo, que ese todo nos ofrece opciones, nos ofrece ahora tecnología y telemedicina, pero que tenemos que usar cada cosa y pensar en nosotros mismos con mucha responsabilidad y con mucha conciencia de todo lo que se está viviendo. Vamos a dejar para otra charla los avances de los últimos 150 años en medicina, para que sepamos toda la suerte que tenemos de vivir en este momento, y bueno, y podamos cuidar mejor nuestro entorno, nuestro medio y a nosotros mismos. Así que mucho, digamos, pensar en lo que hemos hablado, averigüen cuando se suba la charla, averigüen todo esto que estuvimos hablando. Es muy interesante leer sobre estas distintas etapas de la evolución de la medicina, y aporten si quieren por mail al doctor o a mí aquello que les parece que nos puede contribuir en algo a toda esta investigación del ser humano y de los medios de salud que estamos realizando. Y ya que está Nora acá presente, la señora Nora López, que es la jefa de reflexología de un sector del hospital, quería decirles que la semana que viene ellas nos van a hablar sobre qué nos ofrece la reflexología en la práctica diaria de la medicina y del mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Así que Nora, te esperamos la semana que viene con las chicas para ver qué nos pueden brindar. Gracias, doctora, gracias. Ahí estaremos contentas de la invitación. Gracias. Bueno, las dejo en manos de Sonia y nos vemos la semana que viene. Yo quería hacer una preguntita, Miriam, si me dejas. Sí. Con respecto a la vitamina D3, ¿cuál es el periodo, por cuánto tiempo se puede tomar y cuánto tiempo hay que descansar? Bueno, eso va a depender del valor de base con que se encuentre la persona. O sea, para los registros que nosotros hacemos en el hospital tenemos un valor límite de 30, por debajo de eso se requiere medicación, por encima es el mantenimiento de la buena alimentación y tomar sol 10 a 15 minutos por día fuera del horario de protección, que son más o menos de las 10, 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Pero la cantidad que debe tomar una persona depende... No, o sea, yo por ejemplo tomo el Subical, que es un frasquito, ¿no? Con el aceitito. ¿Cuántos meses seguidos hay que tomarlo y cuántos meses hay que discontinuarlo, digamos? Bueno, descansar? Eso depende del valor de base. O sea, lo que se dice es que se toma una dosis de 100.000 unidades por mes durante 3 meses hasta alcanzar el valor y después controlar. Pero lo que pasa, Vilma, es que tenemos el problema que las obras sociales no permiten más de un registro anual. Lo ideal sería el registro basal y después de 3, 4 meses de hacer el tratamiento volver a hacer el registro para ver si está bien. Si la obra social lo permite, se hace, y muchas veces no se hace, se toman 3 dosis y bueno, es lo que se puede. 3 dosis y después descansar 2 meses. No es así. Hay que ver paciente por paciente, porque si no es muy fácil. Tomen 3 meses sí, 2 meses no importa. No. Hay que ver el estado basal, hay que ver cómo responde a esa medicación cada paciente y cuál es el resultado, y después por ahí no hace falta tomarlo por mucho tiempo. No es, ¿Y cuál es el análisis que se hace para saber eso? 25-hidroxivitamina D, pero Vilma, eso ya es una consulta
personal, la dejamos para un Pero momento eso personal. se sabe haciéndose un análisis de sangre, ¿cómo es? Sí, se sabe haciendo análisis de sangre. ¿Y ese análisis se hace una vez por año? Es lo que permiten las obras sociales, no es lo que, o sea, si por mí fuera lo haría más veces, pero no lo pagan las obras sociales. Ajá. Bueno, las dejo con Sonia Gracias. y, por Gracias, favor, Vivian. y